Para los que se vienen incorporando a nuestro servicio, leímos en el libro de Éxodo capítulo 14. Bueno, ya que estábamos con niños, me voy a aprovechar de esa situación para conectarlo con una anécdota que tiene relación con el tema de hoy. Se cuenta que había un niño que asistía a la iglesia y tenían un profesor que les hacía clases bíblicas, que era un poco liberal, ¿ya? Renuente a creer en los milagros. Así que él explicaba los pasajes donde hay justamente milagros de la manera que él creía que habían ocurrido. Entonces, cuando les tocó la lección de el pueblo de Israel cruzar el Mar Rojo, este profesor le enseñaba a los niños de que en realidad no cruzaron un mar, sino que fue poco menos que un riachuelo que tenía unos 15, 20 centímetros de agua. Así que por eso que fue tan fácil que un pueblo, una nación, cruzara por en medio del agua en este caso. Entonces termina la clase, termina el culto, el niño se va a su casa porque asistía solo y su madre cuando llega le pregunta, ¿y cómo te fue? ¿Qué aprendiste? Y el niño le dice, aprendí algo muy importante. Aprendí de que Dios es grande y poderoso, porque en un lecho de agua de 15 centímetros murieron todos ahogados, un ejército muy poderoso y los caballos que lo acompañaban. Bueno, la mente de un niño, ¿cierto? A veces es mucho más fácil de que crea en lo que Dios nos enseña en su palabra. Hoy vamos a hablar acerca del Evangelio de Jesucristo. Y uno pudiese preguntarse, bueno, pero estamos en el Antiguo Testamento. Pero en general, y ya lo dije, lo que debemos entender sin forzar el texto, de que Dios ha revelado su palabra, ha revelado su propósito a los hombres. Y el propósito de Dios para con los hombres es salvarlos. ¿Salvarlos de qué? Salvarlos de su condición. Así que la obra de Cristo la encontramos en todo el Antiguo Testamento y eso es lo que hacemos. Las referencias al cruce del Mar Rojo están por toda la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Los escritores así lo recalcan. Jesús mismo habló de Moisés. El libro de Hebreos que acabamos de terminarlo, ¿se recuerdan cuando dice que Jesús es superior a Moisés? Moisés fue siervo sobre su casa, mas Cristo es el Hijo que está sobre la casa. Así que siempre vamos a tratar en lo posible de encontrar el significado espiritual de hechos históricos que ocurrieron. Por eso que el título es El Señor salva. En la predicación anterior se nos enseñaba que los hijos primogénitos iban a ser consagrados a Dios. Primogénito, el primer hijo nacido. Y consagrado se nos enseñaba que señala, indica algo que es apartado para Dios, para su servicio. Dios nos aparta como algo exclusivo. En este caso, al pueblo de Israel se le indicó que todos los hijos primogénitos debían ser
consagrados a Dios. Y no solamente las personas, sino que también los animales. Lo que simbolizaba dentro de las muchas cosas este apartamiento, esta consagración, era tener en memoria la gran liberación de Dios y una señal para sus hijos de que Dios los había sacado con mano poderosa, con mano fuerte de Egipto. También se nos señaló en la predicación anterior de que habiendo ya salido de Egipto en dirección hacia Canaán por en medio del desierto, los israelitas acamparon en un lugar llamado Etam, que al parecer era el último lugar, la última ciudad o región que pertenecía al imperio egipcio. También se nos indicaba de que Dios guió en todo este recorrido, en todo momento, al pueblo de Israel acompañado durante el día con una nube que les protegía del sol avasallante. Y de noche, esta nube se convertía en una columna de fuego que les proporcionaba calor, protección durante la noche en medio del desierto, porque más o menos sabemos que las temperaturas en el desierto cambian drásticamente. En el día mucho calor y durante la noche mucho frío. Y el texto recalcaba de que esta nube o esta columna nunca se apartó del pueblo de Israel. Siempre los acompañó, y lo vamos a ver, hasta llegar a la tierra prometida. Ese era el pacto de Dios. Su presencia permanente con el pueblo los acompañaba. Nosotros como hijos del Señor se nos ha también dado la bendición de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo permanece permanentemente en nuestras vidas. En algunos círculos de religiosos cristianos se tiene la idea de que cuando uno peca, cuando uno hace algo malo, el Espíritu sale, se aparta, y cuando uno se arrepiente, el Espíritu Santo vuelve a nosotros. Eso no es verdad de acuerdo a las Escrituras. Lo que nos simboliza el paso del pueblo de Israel con esta nube y esta columna permanente en donde nunca los abandonó, simboliza la presencia de Dios mediante el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nunca se aparta de nosotros el Espíritu de Dios en nosotros. Él nos guía de día, de noche, en momentos de alegría, en momentos de tristeza, en momentos de mucha claridad, en momentos de oscuridad. El Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas porque nosotros también hemos sido consagrados, apartados para Dios, como cosa especial, como cosa preciosa. Y aquí en particular quisiera hablar un poquito del tema de la primogenitura, porque tiene un significado espiritual que es importante rescatarlo. No voy a hablar mucho de esto, pero es importante que nosotros entendamos. A veces en este deseo de compartir la Escritura se pasan de largo muchos temas. Pero creo que esto es importante. ¿Por qué a Dios le interesa recalcarle al pueblo de Israel el tema de los hijos primogénitos, tanto de personas como animales? Bueno, en la cultura antigua, en los tiempos bíblicos, al primogénito se le otorgaban ciertos derechos legales, responsabilidades y privilegios únicos, solamente al varón primogénito. Y también tenía derecho a una doble porción de la herencia. Era un privilegio que ningún otro hijo tenía. Pero esto también tenía que ver con su responsabilidad como hijo mayor, ya que si el padre moría, este hijo primogénito que tenía una doble porción de herencia tenía que hacerse responsable de su madre y posiblemente de las hijas solteras.
A la nación de Israel se le identifica como el primogénito de Dios. Eso lo vemos en Éxodo 4:22. Deja ir a Israel, que es mi primogénito. Es decir, Israel ocupa un lugar espiritual, simbólico, distinto frente a los demás pueblos, frente a las demás naciones. Ahora, ¿cómo lo conectamos esto con el Nuevo Testamento? Bueno, el Nuevo Testamento describe a Cristo como el primogénito. En varias ocasiones vamos a ver esto, de manera física. En Lucas capítulo 2, versículo 7, ¿cierto? Se nos indica que Jesús es el primogénito de María. De acuerdo a la ley, fue consagrado. Recuerden, los hijos primogénitos deben ser consagrados. Jesús, como hijo primogénito, fue consagrado y por lo tanto en esto y a través de toda su vida cumplió con la ley. Siempre Cristo cumplió con la ley. Él dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplir la ley. Y desde niño fue así. En Colosenses 1:18 se nos indica que es el primogénito de entre los muertos, dando a entender de que Él fue el primero resucitado de todos los creyentes que habremos también de resucitar como Él resucitó. Y en Hebreos, para terminar, capítulo 12, versículo 23, se nos habla que nosotros, las iglesias, somos la congregación de primogénitos de Dios. Así que cada uno de nosotros, para Dios, somos sus primogénitos. Y como primogénitos tenemos derecho a la herencia de Dios, esta doble porción. Así que es una maravillosa enseñanza que tenemos acerca de esto. Volviendo al relato y en relación a lo que hemos estado estudiando, recuerden que dentro de las muchas cosas que nos habla el libro de Éxodo, hay una que nos va a ayudar a responder, que es una pregunta y que la hizo Faraón. ¿Quién es Dios? Bueno, lo que descubrimos en este libro es que Dios es el Dios que se presenta a su pueblo para salvarlo. Él es el que salva. El pueblo de Israel no se puede salvar a sí mismo porque es un pueblo débil militarmente y es un pueblo esclavo. No tiene ninguna posibilidad de liberarse. Será Dios que se presenta. Y para eso, como en toda la escritura revelada, Dios va a utilizar un mediador. ¿Quién es el mediador del antiguo pacto? Moisés. ¿Quién es el mediador del nuevo pacto? Jesús. Así que en la figura de Moisés vemos la figura de Cristo. Así como Moisés fue para el pueblo de Israel, Jesús es nuestro Moisés, que nos libera del pecado, ¿cierto? Nos libera de la esclavitud, nos lleva a través de un desierto, su presencia siempre está permanente y Él ha resuelto llevarnos hasta la tierra prometida. Así que en este capítulo 14 lo que vamos a encontrar que nuevamente es Dios quien le da instrucciones a los israelitas de cómo tienen que salir, a qué lugar tienen que ir. Nos vamos a dar cuenta que pese a que Dios los libera, Faraón los va a comenzar a perseguir. Frente a esa situación, el pueblo de Dios se desanima, murmura y reclama. Moisés alienta a su pueblo, Dios protege a su pueblo, pasan por el Mar Rojo y la nación de Egipto es ahogada en el Mar Rojo. Esa es la temática que tenemos a grandes rasgos en esta lectura. Dijimos que Dios dirigió particularmente y de manera precisa a Israel al lugar donde acamparon. Él les dijo, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Son lugares que hoy en día son muy difíciles de
de ubicar y difíciles de pronunciar. Así que, pero Dios los va guiando. El pueblo de Israel no se va a ir por cualquier lugar. Será que de acuerdo a las instrucciones de Dios. Así que Dios también nos enseña de esta manera progresiva que la guía, la dirección para nosotros siempre la encontramos en su palabra. Siempre la vamos a encontrar en Él. Y que hay una realidad objetiva. ¿Cuál es esa realidad? De que Dios nos ha dado libertad. Pero también hay una realidad subjetiva, que es la experiencia particular de cada uno de nosotros que vivimos como hijos de Dios. Y que aunque legalmente el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, el pecado no ha sido eliminado de nuestras vidas y por lo tanto quiere volver a tomar control. Y de ahí la lucha de nuestras pasiones. El pueblo de Israel vio que había sido liberado. Era cánticos de alegrías. Despojaron a la nación de Egipto con ropa, joyas, oro y un sinnúmero de cosas. Iban contentos y felices. Iban por medio del desierto. Y Dios los lleva a un lugar donde tienen enfrente el mar. Les dice, acampen enfrente del mar. La pregunta es, ¿había otros lugares por donde el pueblo de Israel pudiese transitar sin necesidad de cruzar el mar? Sí, sí había. Quizás era más largo o más corto. Había lugares. ¿Por qué Dios los lleva a un lugar desértico? Por un lado, mar y por el otro lado, montañas. Recuerden que el pueblo de Israel no es un ejército de hombres. Van mujeres, van niños, van animales. Su traslado es lento. Pero Dios es el que los ha sacado con mano poderosa, como Dios nos libró a nosotros. Nosotros no podíamos liberarnos del pecado. Fue Él quien nos encontró, fue Él quien nos buscó y nos mostró un mediador, que es Jesucristo nuestro Señor. Así que hay una naturaleza que todavía lucha por tomar el control. Hay un Satanás que quiere esclavizarnos, no quiere que seamos hombres y mujeres libres y busca nuevamente traernos a su esclavitud. Y nosotros debemos ser advertidos de esto, que la vida cristiana no es fácil. No es fácil, sino que tendremos luchas, pero nuevamente el Señor está con nosotros. Nunca nos va a abandonar. Así que Faraón comienza a perseguirles. Los judíos reciben la noticia porque es una columna larga, empieza a llegar la noticia que un ejército poderoso se viene acercando. No sabemos particularmente si los egipcios querían matarlos o nuevamente traerlos a su nación porque se les había ido la mano de obra barata. Y como que entraron en reacción. Dios le dijo a Moisés, yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que vaya y los persiga. Por un objetivo muy particular, porque yo, dice, me voy a glorificar en Faraón. El propósito también de Dios es glorificar su nombre entre los nombres. Pero esto no es un acto jactancioso y orgulloso de Dios, porque Dios no actúa como nosotros. Cuando la mujer recibe alabanzas por su trabajo o por cualquier cosa, de manera natural como que anidamos un cierto grado de orgullo. Dios no actúa así. Cuando Dios pide que le glorifiquemos es porque Él actúa de manera circular con nosotros. Cuando nosotros glorificamos su nombre, Él derrama su bendición sobre su pueblo. Así que Él no es un Dios egoísta, sino que dice, derrama
hasta que sobreabunde. Pero debemos alabarle, debemos glorificarle en el sentido de reconocer su naturaleza, su carácter, como Él actúa. Dice en las Escrituras que Dios es un Dios de misericordia, lento para la ira. Lento para la ira y grande en misericordia. Y quiere que nosotros comprobemos eso y también que lo alabemos por eso. Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de misericordia. Tal como nos ocurre a nosotros en nuestra vida cristiana, ¿qué es lo que ocurrió con el pueblo de Israel? Se vino abajo su fe, se vino abajo su entusiasmo, sintieron temor, sintieron miedo y criticaron a Moisés. Para esto nos trajiste. Esto es lo que estaba buscando. Y en este texto descubrimos todo lo que no nos dice el texto anteriormente. ¿Qué es lo que nos dice? Porque aquí claramente dice, ¿te acuerdas cuando te decíamos, déjanos tranquilos? No insistas con tus locuras. Estamos bien acá, somos esclavos, pero tenemos comida, agua, alimento y casa. Pero el plan de Dios era otro. Y Moisés les insistía, Dios me ha dicho que quiere liberarnos. Y ellos le decían no. Y ahora, ¿te acuerdas? Esto es lo que te decíamos. Estamos en medio del desierto, mar, montañas, no tenemos dónde huir, vamos a morir aquí en medio de la nada. Era mejor morir en Egipto, porque ahí está lleno de tumbas. Ustedes saben que la nación Egipto honra de manera particular a sus muertos con muchos monumentos, con muchas tumbas muy particulares, muy especiales. Ahí está lleno de tumbas. Y nos viniste y nos trajiste a morir acá. Así que lo que le ocurrió al pueblo de Israel es lo que muchas veces a nosotros nos pasa. ¿Por qué? Porque la vida muchas veces se hace difícil, no cumple las expectativas que teníamos y por lo tanto nuestra fe se debilita. Pero Dios ha determinado cumplir su propósito con nosotros. Así que Moisés sabía que el camino a la victoria era confiar en el Señor. Vea cómo Moisés le habla al pueblo de Israel. Le dice 3 cosas. No teman. Estén firmes y vean la salvación del Señor. Él luchará por ustedes. Y lo mismo nos dice el Señor a nosotros en esta mañana. No temas, pueblo. No temas, iglesia amada. El Señor está contigo. Es más, les dice, estad quietos. Simplemente miren cómo Dios los va a salvar. Eso es el Evangelio. El Evangelio es mirar la obra de Cristo. Es mirar lo que Dios hizo en favor nuestro. En medio de la desesperación, en medio de la impaciencia, Moisés se levanta como el mediador, como el libertador, como el que Dios ha elegido para darle palabras de aliento al pueblo de Israel. Dios protegió a su pueblo y se coloca esa nube y el ángel, recuerde que va la nube, la columna y también va el ángel del Señor. Y ambos, cuando ocurre esto, dice que retroceden y se colocan en la retaguardia entre el pueblo de Israel y el ejército de Egipto. Y dice que para los egipcios esto se convirtió en una densa nube de oscuridad. Pero para el pueblo de Israel era una brillante luz de esperanza. Dios siempre actúa de manera igual en todas las Escrituras. Para los que no creen, para aquellos que se resisten a su obra, el Evangelio resulta en densa oscuridad.
Pero para aquellos que han abrazado por medio de la fe la obra de Jesucristo, resulta en abundante luz espiritual para nuestras vidas. Podemos ver de manera clara y nítida la cruz de Cristo obrando en nosotros. Él es el que nos salva, Él es el que nos liberta. Nosotros miramos. Por eso que en Efesios dice que no es por obra. No existe obra humana que pueda salvar al hombre de su pecado. Es una obra completamente de Dios. Completamente de Dios. Y eso nosotros siempre lo vamos a defender. Porque la Escritura lo enseña. Porque su nombre tiene que ser exaltado y glorificado como el Dios que salva. Es más, Dios se presenta como un Dios libertador, el Dios de los ejércitos, el que pelea por el pueblo de Israel. El Señor es nuestro adalid, Él es nuestra fortaleza, Él es el que pelea por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en su poder, confiar en su palabra, confiar en sus promesas. Él nos salva, Él abre el mar y podemos caminar por tierra seca. Así que Moisés se levantó su mano y el Señor comenzó a obrar. La nación entera atravesó el mar Rojo por tierra seca. Y el texto lo recalca, tierra seca. Podríamos decir, bueno, esto es simbólico simplemente, porque algo húmedo debe haber estado. Pero al escritor le interesa decir cómo en tierra seca, dando a entender que podía pasar fácilmente un niño y un hombre adulto. Una mujer quizás encinta y una mujer soltera. Sea cual fuere la situación, Dios aparejó el lugar para que el pueblo de Israel pasara sin problemas, sin dificultad. Dice que fue toda una noche, fueron largas horas. Fue una noche de cruzar. Pero al momento de el pueblo de Egipto, el ejército de Faraón al cruzar, van dándose cuenta que están en medio del mar. Y una vez que cruza todo el ejército, Dios le da instrucción a Moisés, le dice, levanta nuevamente tu vara, tu brazo, y dice que las aguas se cerraron. Faraón cosechó lo que sembró, porque él ahogó a los niños judíos y ahora su propio ejército terminaba ahogado con el juicio de Dios. Para ir terminando, en los últimos versículos, el 30 y el 31, nos declaran el propósito de Dios en la liberación de los israelitas. Ya al principio del viaje a través del desierto, ellos pudieron ver el poder de Dios actuando a su favor. Cuando recuerden, los libró a través de la muerte de el cordero sacrificado y la sangre puesta en los dinteles. Ahí hubo una operación gloriosa y maravillosa de salvación. La sangre del cordero que había expuesto en los dinteles salvó a los primogénitos. Pero ahora todo el pueblo era salvado de morir ahogado. Y el juicio de Dios había sido puesto sobre Faraón y su ejército. Y Moisés les dijo, nunca más verás a este pueblo, a este ejército detrás de ustedes. ¿No encuentra usted también similitudes en lo que es la obra del Señor? Aunque de manera objetiva hay una obra que nosotros percibimos, legalmente el documento ha sido puesto. Ha sido timbrado con la sangre de Cristo y se nos ha declarado libres de toda culpa. Somos libres por la sangre de Cristo. El documento, dice, fue exhibido. Jesucristo dijo, consumado es. No hay nada más que hacer. Así que nunca más este esclavo que teníamos nosotros
va a volver a esclavizarnos. La salvación está asegurada. La libertad está asegurada. La separación y el cierre del Mar Rojo es una postal maravillosa de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Jesús nos salva a pesar muchas veces de nuestra dureza, de nuestra incredulidad. Como Dios lo hizo con Israel, Jesús lo hace con todos nosotros. El nombre de Jesús que fue anunciado a José y María por medio de los ángeles significa, ¿cómo es el título del sermón? El Señor salva. Jesús significa Jehová salva. Mateo 1:21 dice, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya no es Moisés, es Jesús quien nos salva. Y Él nos salva no de algo físico, sino de nuestros pecados. Podríamos hacer 3 preguntas. ¿De qué salimos? ¿Cómo salimos? ¿Y por qué podemos salir? ¿De qué salimos? De la esclavitud del pecado. ¿Cómo salimos? Cruzamos por gracia de muerte a vida. Fue un acto enteramente de la gracia de Dios. ¿Por qué podemos salir? Por un mediador. Así como Israel tenía a Moisés como el mediador, nosotros hoy en día tenemos a Jesús como nuestro mediador. Y las Escrituras nos dicen que Jesús es más grande que Moisés. El Señor ejecutó su juicio sobre los egipcios ahogándolos en el mar. Pero en su gracia y en su misericordia, Jesús fue el que cayó bajo las olas del castigo por nosotros, para que pudiéramos ser salvos del juicio de Dios que pesaba sobre nuestras cabezas. El Señor salva, gloria al Señor.